Hola amigos, buenos días. Bueno, hoy ya es 18 de agosto de 2020. En esta ocasión pues me voy a ubicar desde aquí, desde este espacio de que pues tengo provisionalmente en mi apartamento acá en Cali como sala de estudio por este tema pues de la pandemia. Y en el día de hoy, como un premio a la fidelidad, pienso yo, es este radicado al que me va a hacer referencia, el que aparece acá encabezando pues el tablero, radicado 26409 del 4 de febrero de 2009, esa exponencia del doctor Sigifredo Espinosa Pérez, y es un caso de unos perros considerados pues como de ferocidad. Pues es importantísimo este tema debido al desarrollo que he venido tratando sobre la imputación objetiva o imputación jurídica. Dentro de esa dinámica pues constructiva, teniendo en cuenta dos escenarios de vigencia de el tema pues de la causalidad a que se hacía referencia al artículo 21 del Código Penal del 80 y posteriormente con el artículo 25 de ahora la ley 599 del 2000. Pues los anteriores radicados que me precedieron a esta exposición de hoy pues fueron temas tratados como ponente por el doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Y entonces hay puntualmente tres casos para tratar el tema del principio de confianza, del tema pues de la prohibición de regreso, de la elevación del riesgo, de la autopuesta en peligro, todos esos temas que son de vital importancia, pero viéndolo desde el punto de vista de la casuística ya no en la teoría, sino viéndolo pues desde este enfoque. Hoy pues ya comienzo a hablar hoy el tema de hoy, como aparece allí en el tablero, está referido a tres temas. El tema de la comisión por omisión culposa o en los delitos imprudentes, la posición de garante y ahora sí el tema de la asunción del riesgo. Nos vamos a meter pues en el tema que consagra el artículo 25 en su numeral primero y el segundo también, porque cuando nos dice pues que son constitutivas de posición de garante en este caso, cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Y aquí también se maneja el tema el numeral segundo cuando existe una estrecha comunidad de vida entre las personas por la relación que aparece filial entre el papá de la niña que fue pues que resultara fallecida a raíz de las agresiones de los perros. Miremos esto entonces para que lo desarrollemos. Y acá al lado, pues acá al otro costado están tres decisiones de la Corte Suprema de Justicia como precedente judicial. Me parece muy importante los radicados 23.157, esa es del 2007, y el radicado también 28.017 del 14 de noviembre del 2007, y el radicado 28.411 del 2 de julio del 2008. Allí en ese aparece abajo diciendo, hay un envío al tema de la concurrencia de riesgos y de concausalidad. Quizás pues nos va a tocar ahondar más sobre esos temas posteriormente, y la posición de garante acá en un radicado que aparece 25.536, esa es del 27 de julio del 2006, sobre posición de garante, y entonces allí se revisa en esa decisión de la Corte todo el tema de la comisión por omisión, más conocida también como omisión impropia. Y pues vamos a mirar entonces esos aspectos jurídicos que son de vital importancia. Así que síganme entonces dentro de estos 45 minutos o quizás más, hasta la hora tal vez, pero
académicamente trato de que en este caso sí me va a extender un poco más porque pues por la cuestión del no lo haría en 15 minutos, sino que hace necesario que aborde otros temas allí que son de vital importancia para poder seguir avanzando al tema de la comisión por omisión, comisión o comisión por omisión, más conocida como omisión impropia, porque ese es el radicado que les he venido indicando, el 35113 del 2014, con el ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier, en el tema el juzgamiento del general Humberto Uzcategui por el caso de la masacre de Mapiripán. Pues miren que hoy yo por ahí en un video, haciendo un paréntesis aquí, pues había tratado del tema de la violencia en Colombia y pensábamos que pues al haber entrado la FARC a hacer pues un partido político habíamos decaído, venía en decadencia esa violencia, y parece ser que no. Los hechos más lamentables hace una semana exactamente, la masacre de los 5 jóvenes acá en un barrio popular de Cali, que al día hasta pues ya una semana y no tenemos todavía resultados, esperando a ver qué es lo que va a arrojar esa investigación integral, porque pues parece ser que le han puesto todo el empeño con una cantidad de funcionarios allí, y lo que se espera pues es una respuesta frente a esa situación. Y para colmo de males, casi una semana después, no, unos días después, pasa lo de Samaniego, lamentablemente la masacre de los 8 jóvenes estudiantes, que pues eso nos tiene consternados. Y entonces pues es una situación muy preocupante la que se viene dando acá en el país. Pero bueno, cerramos entonces ese paréntesis allí. Miremos lo siguiente entonces. El caso es el siguiente. La propietaria de una finca, esto sucede el 15 de junio del 2002. La propietaria de una finca por allá en el municipio de Garzón, Huila, la señora María Ruth Cediel, ella tenía para esa fecha una veintena de perros considerados como de esas razas agresivas, una raza feroz. Entre eso pues había hasta criollos, animales criollos y de raza pura. El hecho es que en esa finca también el señor Henry Enrique le alquila una parcela a la señora para él dedicarse a la ganadería. Ciertamente el día en que fue, una semana antes, había ido a hablar con la señora y había sido agredido por esos mismos perros, por uno de los perros. Al volver el señor incluso mató a uno de esos animales, creo que era un perro boxer, que lo mata, y sin embargo pues logra hablar con la señora y la señora le alquiló la parcela. El día en que llega el señor se aparece con su hija Marla Lisset, una niña de 9 años, y entonces pues ya había alquilado la parcela, pero el señor venía trabajando en la misma. El día en que suceden los hechos, pues va con su hija. Ya los perros conocían al señor y a la hija. La señora dueña de la finca pues llegó y dijo, pues aquí no está todavía claro si fue que le pidió el favor al señor que fuera y que se llevara 15 perros, porque ella iba a hacerle aseo a la perrera. Y efectivamente el señor accede. Es lo que tienen pues dentro del contexto que aparece aquí en la jurisprudencia, dentro de este radicado. Pero el señor sale y se lleva los perros con la hija, y el señor, mientras él se dedica a arreglar un cerco, se le había olvidado cerrar el broche de una puerta y le dice a la hija que se vaya a cerrarla. Efectivamente el señor pierde de vista de la hija y la hija se lleva los perros, y desafortunadamente, al saber que no regresaba la hija, cuando va a verla, pues ella ya estaba desangrada a raíz de la mordedura de todos estos perros. Y allí entonces se inicia una investigación por homicidio culposo en contra de la señora de la finca. En segunda instancia es absuelta y se va esto en casación a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte considera pues no casa,
sino que confirma la decisión de la segunda instancia. Allí entonces nace todo esto que les estoy refiriendo, porque aquí se toman en cuenta todos estos conceptos y criterios jurídicos, y por eso entonces en los precedentes que aparecen allí en el tablero, pues arranca con el radicado 23157 del 30 de mayo del año 2007, y allí se dice pues que se explica para abordar el tema de los delitos de imprudencia. Entonces, en relación con los delitos de imprudencia, desde el año 1930, Engis elaboró una teoría en torno a los delitos imprudentes y relativa al cuidado debido que se ha impuesto. Entonces, son ingredientes objetivos y normativos de valoración como tal para explicar entonces los delitos de carácter culposos. El carácter normativo del deber objetivo de cuidado obliga a mirar la culpa o la imprudencia en el tipo penal. Miren esta aclaración para que la tengan presente. Entonces, el deber objetivo de cuidado se mira en el tipo penal y no se acepta que sea estudiada en la culpabilidad como un juicio de reproche, no. Pues se hace un reproche personal en el que se da una contradicción de la acción con la norma. Es de la esencia del juicio de imputación de una conducta imprudente que se produzca el resultado de lesión del bien jurídico, pues de no darse no hay una conducta punible, imprudente o culposa. Por eso una preguntita de preparatoria puede ser y decirle si admite el grado de tentativa en el delito de imprudencia. Obvia razón pues para contestar que no. Contrario sensu, la simple puesta en peligro del bien jurídico nos puede situar ante un delito doloso o ante inexistencia del delito. Entonces, cuando la norma habla del artículo 11 de la antijuridicidad, pues nos advierte y nos indica que para que la conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado por la ley penal. En este marco, ahora, bueno, listo. Se ha tenido la teoría de la imputación objetiva del resultado como instrumento técnico idóneo para explicar la relación que debe mediar entre la acción y el resultado, entre otros en los delitos culposos. Reemplaza una relación de causalidad sobre las bases exclusivamente naturales, introduciendo entonces consideraciones jurídicas siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia. Recordemos entonces, en este marco, la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no suficiente para la atribución del resultado. Conforme a estos postulados, comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación del resultado quiere además verificar la imputación del resultado requiere además verificar si la acción del autor ha creado o incrementado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro jurídicamente desaprobado creado por la acción. Recordemos que cuando miramos el tema del causalismo, en ese esquema causalista de Frank von Liszt y Ernest Belling, se preguntaba si la acción era la causa del resultado. Por eso entonces hablábamos de que la acción era la inervación muscular, una exteriorización de un movimiento que físicamente o natural producía un resultado. En cambio, en la imputación objetiva, en esta se pregunta si una relación de causalidad concreta es la que quiere ser evitada por el ordenamiento jurídico. Entonces, en caso de faltar alguno de estas dos condiciones, de estas dos condicionantes complementarias de causalidad natural, o sea, la creación del riesgo y la concreción en el resultado, se elimina la tipicidad de la conducta y por consiguiente su relevancia para el derecho penal.
Entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo objetivo culposo? Tipo objetivo culposo. El sujeto, la acción, el resultado físico, la valoración al deber objetivo de cuidado por las normas legales o reglamentarias que regulan el tráfico automotor. Quinto, la relación de causalidad entre la acción y el resultado. Y sexto, la imputación objetiva que debe surgir a partir de la atribución jurídica del resultado a la acción desplegada por el sujeto. Esos son los elementos concretamente en relación con el tipo objetivo culposo, porque sobre el tipo subjetivo, en el delito culposo o imprudente, también llamado, no hay una solución jurisprudencial o doctrinal que genere consenso, más teniendo en cuenta que el tipo se puede presentar en la modalidad consciente o con representación o con conocimiento. Entonces es la culpa con representación. Y la inconsciente o sin representación o sin conocimiento. Lo que motiva a que las soluciones sean diferentes según se trate de una u otra modalidad de imprudencia. Eso en el tema pues de... Porque miren, si ustedes revisan de la culpa, los grados, dice que en relación, el artículo 23, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haber previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces, culpa inconsciente y culpa consciente. Esas son las dos modalidades que existen. Entonces, eso en relación con el tipo subjetivo, como dicen, y repito, entonces, no hay una solución jurisprudencial o doctrinal que genere consenso en frente a esas dos modalidades. Por eso algunos, incluso en los delitos culposos, recuérdense por ahí un caso en Bogotá por ese señor, el que se embriagó, que es un piloto y que mató a varias personas violando el tráfico automotor, y él venía de una reunión donde había consumido alucinógenos, el licor y toda la cosa. Creo que lo juzgaron fue no por un delito culposo o imprudente, diríamos nosotros, con culpa con representación, porque siendo una persona por las condiciones y capacidades del autor, es un piloto, una persona que tiene conocimiento de que si ingiere licor, pues obviamente debe prever lo que es previsible, o previéndolo, confía en poder evitarlo. Pero está rayando a un hilo así muy delgado del dolo eventual. Cuando la norma dice, pues, en el dolo, el artículo 22, la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere la realización. También es dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Ese caso de aquel que quiere matar a un político que va con el escolta y arroja una granada con la intención de matar al político, pero a él no le interesa si por ahí de contera se lleva a los escoltas. El resultado que quiere finalmente es matar al político. En ese caso diríamos que obra con dolo eventual, con conocimiento y voluntad dirigida, pero ese es el típico caso más o menos para explicar la figura del dolo eventual. Entonces, en jurisprudencia, miren ustedes la complicación que hay para distinguir entre el dolo eventual frente a la culpa con representación. Entonces, por eso es que dice aquí la Corte que no hay un consenso generalizado. Y estamos hablando del tipo subjetivo imprudente. Tema de dogmática jurídica muy interesante. Sigamos entonces. Aquí pues se refieren a Rosín
que expone que resulta adecuado reconocer en la imprudencia consciente un tipo subjetivo que consiste en la representación de todas las circunstancias del hecho como un peligro no permitido y en la confianza en la ausencia de realización del tipo. Mientras que para nuestro gran jurista Zaffaroni, Eugenio Raúl, se tiene dicho que en el tipo culposo hay requerimientos tanto objetivos como subjetivos, pero la estructura del tipo es diferente a la del delito doloso. Indica como elementos propios del tipo subjetivo del delito culposo la finalidad, la previsibilidad del resultado y la posibilidad de conocimiento o conocimiento potencial del hecho. Pero resulta pues que en el sistema jurídico colombiano, a raíz de la ley 599 de 2000, artículo 23, dice que el tipo subjetivo del delito culposo surge la exigencia de saber que el autor tuvo la oportunidad, primero, de conocer el peligro que la conducta crea a los bienes jurídicos ajenos y de prever el resultado conforme a ese conocimiento. Esto pues para generar ahí y sentar las bases de las conclusiones a las que va a llegar la Corte Suprema de Justicia en este caso. Luego viene entonces un análisis del radicado 28017 del 14 de noviembre del 2007, en la que se alude específicamente a la omisión, y allí entonces se hace un estudio, un estudio sobre la omisión propia. En esta se sanciona independientemente del resultado, ¿no? Y por eso yo les he dicho aquí el artículo 131, que es la omisión de medidas de socorro. Y les he colocado el ejemplo de que una cosa es, miren ustedes, decía, en el caso de que alguien se fue aquí a un caño de aguas residuales, pero que llegó la policía e interviene inmediatamente entrando allá y poniendo a buen resguardo a esas personas. No solamente que la policía actúa dentro de lo que señala el artículo pues de las funciones de las autoridades. ¿Para qué están las autoridades? Como lo dice pues el artículo es el artículo de la Constitución Política. Dice así el artículo segundo: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades. Pero además tienen unos deberes de ciudadano como tal. Del artículo 95, que dice pues en el inciso tercero, que son deberes de la persona y del ciudadano, no solamente respetar derechos ajenos y no abusar de los propios, sino también obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Les decía yo que en ese caso, pues la policía, de haber una omisión, digamos, de socorro, una omisión en cuanto a salvar la vida de esas personas, podría de pronto haber una comisión por omisión impropia de la policía, porque están dentro de ese instituto conocido como de competencia institucional y habría una infracción al deber. No han generado ni han creado ese riesgo, pero ellos sí tienen una posición de garante y los hacen entonces responsables frente a algunos hechos bajo la figura de la comisión por omisión impropia. Y aquí pues huelga recordarles el caso del general Humberto Uzcategui, radicado 35103 del 2014 por el asunto de Mapiripán. Entonces, pero si es un particular que no ha generado ese riesgo dentro de esa competencia por organización, dentro de esas actividades que es de riesgo permitido, que se dan pero que si yo me arriesgo a organizar, debo controlar mi organización y es evitar daños a otras personas, y si crea un riesgo jurídicamente desaprobado, y entonces puede ser responsable esa persona por un homicidio de carácter culposo. Lo que en ese evento, entonces, si es un particular el que ve que alguien se accidenta y se va a este caño de aguas residuales y no evita
no actúa dentro de esa posición de garante generalizada, social, del artículo 95, pues no lo harían responsable de un delito de comisión por omisión porque no tiene la posición de garante, él no ha creado el riesgo. Pero sí ante una omisión de socorro del artículo 131. Entonces, por eso la omisión impropia, algunos ejemplos traen en a colación como la inexistencia alimentaria del 233, la omisión de medidas de socorro del 131, la omisión del agente retenedor o recaudador 402 y prevaricato por omisión del 414, entre otras. En estas se sanciona entonces independientemente del resultado. Mientras que la omisión impropia o comisión por omisión es una conducta, la conducta activa por antonomasia que se puede conseguir a través de la omisión. Entonces, un no hacer que produce el resultado típico previsto en la ley, para lo cual se utiliza la regla general, la fórmula de las cláusulas de equivalencia o equiparación entre la acción y la omisión. Por eso el artículo 25 de la ley 599, con mejor técnica legislativa, se estableció lo de la cláusula de equivalencia de la omisión respecto de la acción, a efectos de precisar entonces normativamente las posiciones de garante en las cuales la persona tiene la obligación de controlar o proteger determinado bien jurídico o de vigilar a otras personas ante una fuente de riesgo. Además, porque hay un principio rector del artículo 10 del Código Penal, cuando dice que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características estructurales del tipo penal. Y en el inciso segundo dice, en los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución o en la ley. Pues muy bien. El artículo 21 del Código Penal del 80 no distinguía entre autor y partícipe. Luego, en los delitos de comisión por omisión, se deducía que el autor como el cómplice debían tener la obligación de impedir el resultado, o sea, tener la posición de garante. Como decía así en términos generales, quien tenga el deber jurídico de evitar el resultado, no hacerlo equivale a producirlo. Mientras que ahora en la técnica más precisa del artículo 25 de la ley 599 dice quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado. Entonces allí habla también en términos generales quién. Pero entonces eso incluye autor y partícipe. Por eso es que estoy entonces hablando de comisión por omisión culposa. Y también hay, normalmente siempre miramos la comisión por omisión impropia, pero en este caso puede existir también comisión por omisión culposa, y por eso es que la Corte hace estas precisiones en este caso. Pero para indicar entonces que tanto el autor como el partícipe debe tener la condición o la posición de garante. Entonces, ahora en el artículo 25 dice, quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto, y hay una condición ahí, subrayo, estando en la posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Y ahí les daba el ejemplo, por ahí en otra ocasión, el padre que ve que el hijo se va a una piscina, y entonces ahí estamos frente a una competencia institucional, una relación, y está dentro del numeral segundo del artículo 25, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre las personas. El padre tiene el deber de salvar a ese hijo, pero pues obviamente que en algunas circunstancias, como dice la norma, estando en posibilidad de hacerlo, porque si él no sabe nadar, ¿cómo hace entonces para salvar a su hijo? Algo puede suceder así. Entonces la norma es muy clara al indicar que quien tenga el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo lleve a cabo estando en posibilidad de hacerlo, queda sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico
protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Frente a esta situación en cuanto a esta posición de garante, esa es la que siempre se ha venido o se ha mantenido aún en vigencia del Código Penal del 80, con el artículo 21, antes de entrar pues la ley 599 de 2000. Por eso se dice que el artículo 25 tiene dos cuerpos sobre posición de garante, la del inciso primero y el inciso segundo, pero hay un inciso tercero con sus 4 numerales y parágrafo que alude al ulterior desenvolvimiento del tema, si se quiere, cuando el análisis de la posición de garante comienza a separarse de lo estrictamente legal o jurídico y a ser penetrado por construcciones en general de tipos sociales, culturales y extralegales, tales como cuáles: la cercanía o proximidad social, la relación social especialmente estrecha, las relaciones de confianza, la teoría analógica, las situaciones de compenetración social, los vínculos de solidaridad de solidaridad o fidelidad, la creación previa del riesgo, la fusión de bien jurídico y rol social o teoría sociológica de los roles, el dominio sobre la causa del resultado, los deberes de aseguramiento en el tráfico, etcétera, etcétera. Por estas vías entonces se abrió espacio a criterios como aquellos que se mencionan en esos 4 numerales del inciso tercero del artículo 25 del Código Penal. Miren entonces que por eso es que tenemos que caer allí cuando ya cogemos a Günther Jacobs en el esquema funcionalismo sistémico, y entonces que hoy la responsabilidad penal se deriva por las conductas que debo desarrollar o evitar en relación pues con el ámbito de responsabilidad y que de los deberes del ámbito de responsabilidad y que se desprenden de la posición de garante, que por eso la escuela de Bonn de Günther Jacobs y otros allí dicen que son 2 los criterios: uno, competencia por organización, y otra que es la competencia institucional. La competencia institucional, competencia por organización, obedece a ese criterio de no dañar, mientras que el de la competencia institucional es el de ayudar. En el uno es negativo y en el otro es positivo. En el uno generan riesgos y hay 4 bases para excluir ese riesgo, y hablamos siempre, y es bueno repetirlo de todas maneras: principio de confianza, el riesgo permitido, la provisión de regreso y acciones a propio riesgo. Por eso miren que les he explicado los ejemplos 3 anteriores: el señor del bus que se sube ebrio y se cae, y resulta pues que sí hay responsabilidad del conductor por ese principio de confianza, y allí hay un principio de dominio o de seguridad, que yo no me puedo atener al principio de confianza por aquello de que se puede generar entonces de esas personas menores y minusválidos o mayores adultos o en estado de ebriedad, pues el conductor en ese caso tuvo que tomar todas las precauciones del caso en el deber de cuidado, cerrar la puerta para que ese señor no se saliera, como pasó en ese caso. Después les dije el caso también del tractocamión, por acá en un municipio de Buga, donde salen los trenes cañeros, y el señor se sale en la curva, se mete en el carril de otra persona que viene en un sprint con 4 personas allí, pero ese señor venía bajo los estados de embriaguez o alicoramiento, y entonces también se analizó todo el tema del principio de confianza, y en ese caso de la elevación del riesgo de esa persona que venía en estado de embriaguez, pero se determinó que había responsabilidad del camión cañero porque él fue el que invadió el carril ajeno, y se habló del tema de la concurrencia de causas, de riesgos, que eso es lo que les cité aquí en una sentencia en la que pues más adelante tocará como meterse más en ese tema, porque eso es bien álgido. Y el otro caso es el del retén de la policía. Entonces 5 personas que vienen en ese carro no paran, sino que siguen,
Y entonces más adelante el policía sale detrás con el otro que va en la moto también allí. El conductor detiene la marcha y el que está allí al lado del pasaje del conductor pues sale y le dispara a ese policial y le produce la muerte. Entonces, pero sin embargo allí se procesaron penalmente por homicidio como cómplices y de carácter doloso al conductor y a otro que iban allí. Y se desarrolla todo ese criterio del principio de confianza y la prohibición de regreso para explicar que pese a que el conductor del vehículo que no paró quebrantó normas, y recuerden ustedes muy bien, quebrantó normas, pero no iban enderezadas, encausadas a la acción que incurrió quien sale del vehículo y con un arma de fuego le dispara al policial y lo mata. Entonces ahí no podía hablarse porque no había, si bien es cierto, habían creado un riesgo jurídicamente de ser probado, pero de todas maneras no se concretaba ese resultado en ese porque no había una conexidad de ese riesgo con la conducta que independientemente realizó ese tipo que iba allí en el vehículo y se baja y le dispara al policía. Todo eso entonces hablando de posición de garante. Si bien es cierto, pues también se refiere que no había posición de garante respecto en cuanto al resultado del policía muerto por la acción de esa otra persona. Entonces, todo eso se analizó allí, muy importante para que ustedes lo tengan y ya vamos como cayendo más en la nota, mis queridos amigos. Entonces, en este caso, para ir ya dándole pues entonces el matiz al tema y los criterios, bueno, pues estaba diciéndoles entonces el radicado, pero después viene sí, les dije yo ahora, pues precisamente en la cuestión de la concurrencia de riesgos o de concausalidad, el radicado 28411 del 2 de julio del 2008, que aparece acá abajo, se analiza esas figuras. Son temas complejos a través de la doméstica jurídica penal. Aquí se da un ejemplo. Un tractocamión quiere adelantar dos vehículos en una curva. Pese a la prohibición de esa señal en la que usted va en la vía, cuando encuentra dos líneas seguidas, eso lo que quiere indicar es que es prohibido adelantar. Y entonces viene una moto detrás de un taxi y sin conservar la distancia con el vehículo el de transporte público, y al colisionar con el taxi, la pasajera de la moto se cae y es atropellada por el camión que venía pues adelantando en curva, y fuera de eso no con prohibición de adelantar. En estos supuestos en los que se trata de una conducta concurrente de otro sujeto, cuando son los riesgos que explican el resultado, o sea, cadena de imprudencias, el uno y el otro, la solución dice que es sencilla. Se trata de un supuesto de autoría accesoria, ambos sujetos responderán, pero resulta que eso no es un criterio exacto para uno resolver el tema como tal. Entonces te dice que en orden a establecer la conexidad entre el riesgo y el resultado producido, la teoría de la imputación objetiva ha diseñado mecanismos, en la mayoría de las veces de gran utilidad, para su determinación, apelando a los denominados cursos causales hipotéticos, conforme a los cuales se asume que aún frente a un comportamiento diverso del autor, la consecuencia en todo caso se hubiera producido. Básicamente porque un resultado no puede serle imputado al creador de un riesgo. Esto fue lo que se consideró aquí en esta decisión importantísima de la Corte Suprema de Justicia, porque el Ministerio Público pues insistía que se condenara a la señora dueña de la finca porque no había guardado los perros, y entonces había permitido que el señor se los llevara, y que por eso había sido consecuencia ese resultado. Entonces, en este caso, ahora les cuento para que no me pierdan el hilo ustedes, porque entonces se me van y cortan aquí. Un momentico. No les voy a decir todavía
en cuál fue la decisión de la Corte, que me queda tiempo para explicar otros conceptos aquí y al final van a ver ustedes lo interesante de la cosa. En todo caso, se dice pues que, entonces, en todo caso, se dice, acudiendo a los denominados cursos causales hipotéticos, conforme a los cuales se presume que aún frente a un comportamiento diverso del autor, la consecuencia en todo caso se hubiera producido. Básicamente porque un resultado no puede serle imputado al creador de un riesgo jurídicamente desaprobado, si dicho resultado se hubiera producido incluso con una conducta diversa del autor. Problemática que conduce a confrontar esta situación con la inevitabilidad del resultado. Pues bien, ese es un tema que de pronto habrá que despejarlo con más precisión en otro espacio que no es este. Bien, entonces, para el tema ya concretamente pues del caso, pues dice la ley 745 del 2002, que es el que regula todo este tema del propietario de perros potencialmente peligroso. El artículo 108F dice: el propietario de un perro potencialmente peligroso asume la posición de garante de los riesgos que puedan ocasionar por la sola tenencia de estos animales y por los perjuicios y las molestias que ocasione a las personas, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general. Si bien es cierto, en este caso la dueña de la finca pues tenía una posición de garante, pero resulta que aquí, mis queridos amigos, la Corte dice: un momento, lo que pasa es que si miran el artículo 25 en el numeral primero, en el inciso 1, 2, 3, inciso tercero, numeral primero, son constitutivas de posición de garante las siguientes situaciones: cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del ámbito de dominio. Y 2, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre las personas. Resulta de que, pues claro, el papá tiene una posición de garante respecto de lo que le pueda suceder a su hija, en este caso, a su hija. Claro, él tiene allí está dentro de esa competencia institucional la infracción al deber, la situación de ayuda. La ayuda no es una creación de un riesgo negativo, sino es la de ayudar por estar en comunidad de vida. Por eso entonces el padre tiene una posición de garante. Si bien es cierto, también acá la señora tenía una posición de garante con los perros, claro, ustedes los ven, aunque para la fecha de estos hechos aún no había entrado en vigencia esa ley, esta ley 746 de 2002, porque esa entró en vigencia 2 meses después de haber ocurrido estos hechos, que lo fueron pues, como se los dije al comienzo, esto ocurrió pues el 15 de junio del 2002, y creo que esta ley, la ley 746 se sancionó pues 2 meses después. Sin embargo, dice la Corte: no, un momento, lo que pasa es que en esta situación ambos tenían posición de garante. La señora en relación con los perros, por la cuestión pues de que tiene a su cargo pues la protección de una fuente de riesgo, pero el señor también. Y resulta que el señor asumió el riesgo cuando la señora dice pues que le lleve los perros, y el señor dice: listo, yo me los llevo, y se va con la hija. En ese caso el señor asume esa posición de garante en cuanto al numeral primero, cuando dice que se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. O sea que por ese lado, la Corte concluye y dice: desde luego, para la Corte no se trata de que la condición de garante de la procesada haya sido matizada o disminuida en razón de la intervención del padre de la víctima, sino que por ocasión de esa asunción del riesgo, desapareció el deber de garante de la acusada, en lo que al ámbito penal corresponde. Y entonces, este tema, como ustedes pueden ver, entonces el señor, pues sí, lamentablemente, en este caso, pues no se juzga al señor, pero
pero la Corte no deja de considerar la situación en contexto para estimar entonces que al asumir el riesgo desaparece el deber de garante de la acusada. Que el Ministerio Público decía, pero eso no hubiera ocurrido si la señora guarda sus perros. Pues, pero eso no fue lo que pasó, porque de todas maneras el hecho se produce así los hubiera guardado, porque se los llevó el señor, asume el riesgo y se produce ese resultado en un descuido cuando la niña le dice a la niña que vaya y cierre un broche, no sé, y efectivamente entonces allí los perros, como de pronto se explicaba por un personal de la policía experta en estos cuidados de animales, pues que hay un líder de la manada y que ese al agredir pues ataca al mismo tiempo, y los demás también pues siguen en esa situación de agresividad, y más si en este caso se decía que la señora los tenía aguantando hambre. A los pobres perros pues les daba, y que ya se tenía dentro de ese contexto y en la investigación, declaraciones de vecinos que decían que esos perros eran agresivos, furiosos. El señor mismo, papá de la niña, pues había sido agredido por uno al punto que mató a uno de un palazo que le pegó al perro. Entonces él sabía la ferocidad de esos animales, y pues obviamente que en ese caso entonces esos animales, bajo esas circunstancias, así fueran de raza pura, criollo, lo que sea, los animales son animales, obran por instinto. Y efectivamente eso fue lo que pasó aquí en este caso, lamentablemente. Pero miren entonces esa cosecha jurídica tan importante sobre este tema de la imputación objetiva, y allí quedan entonces expuestos esos criterios que espero que les sirvan a ustedes para orientarlos frente a casos que tengan en iguales circunstancias, puedan resolverlos ustedes de esa manera. Miren lo importante entonces de conocer un poco mejor el tema de la teoría de la imputación objetiva. Caramba, se me volteó estos temas tan importantes. Entonces, pero ya para finalizar, sobre la imputación objetiva, entonces, para que ustedes lo tengan presente. Bueno, así entonces seguiré desarrollando todo esto sobre teoría del delito, que pues es de especial interés. Ok, mis queridos amigos, hasta la próxima.